Entonces la clase se va a empezar a grabar ahora y pues, ¿cómo intervalos? Les pedí que me manden sus dudas, chicos. Si me puedes mandar tus dudas, porfa, porque no te estoy entendiendo muy bien. Ahora, a ver, a ver. Si me puedes enviar, José Jonathan, la duda que tienes, porque desde intervalos en derivadas, no, la verdad. Voy a empezar a compartir pantalla. Voy a esperar a que me envíes la duda que tienes. Y vamos a empezar con lo que es este último tema, que la verdad es que me olvidé hacer, pero pues estoy a tiempo todavía, lo que es el tema de las derivadas de funciones inversas. Eh, para hacer este tipo de derivadas, lo único que tenemos que hacer es, como hacíamos, puntos de inflexión. Claro, hacemos esos. Bueno, con el criterio de la primera derivada, lo que hallamos son los puntos críticos, justamente esos puntos. Pero para ver qué puntos, qué condición le corresponde a cada punto, se aplica la segunda derivada. Vamos a ver más con calma eso más cachito. Ahorita les terminaré de hacer esto. Haré un ejercicio que me mandó una de sus compañeras y hacemos lo que son máximos y mínimos. A ver. A ver. No se concentren mucho en los ejercicios de este tema de lo que es el libro, porque es un poco diferente a lo que hace el INGE, ¿sí? A lo que normalmente pone el INGE en el examen, difiere un poco, así que no se concentren tanto en lo que son los ejercicios del libro, sino en los ejercicios que hacen con el INGE y los que les muestro yo, ¿sí? Porque uno se puede confundir, justamente me acaba de mandar José Jonathan lo que son lo que me está diciendo de los intervalos. Esos intervalos solamente son el dominio de esa función. ¿Para qué puntos existe esa función? Entonces es un análisis de dominio de la existencia. Justamente los que me estás mostrando ahorita, José Jonathan, son los puntos de existencia. ¿Para qué valores existen esos valores o estas funciones? Un análisis de dominio más que nada, de la función. Pero eso no entra en el examen. En el examen no te pide la existencia o el dominio y rango de la función a analizar. Solamente te pide máximos, mínimos, puntos de inflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mucho de eso no se confunda. Yo, la verdad, para estudiar este tema cuando estaba con ustedes, lo que hacía era estudiar de lo que el INGE daba. Porque de este estilo no va a entrar al examen, solamente del estilo que nos da el INGE en clases. Así que mucho no se concentra en lo que está en el libro porque se puede confundir un poco. Les había dicho que les voy a mandar ejercicios, les voy a mandar, como les he dicho, estaba hecha bolsa con un examen que tenía. El día de ayer ya lo di, ya me libré de eso, por lo menos por ahora, hasta el segundo parcial. Así que ya les voy a dar esta tarde, terminando esta clase, voy eh, a plantear algunos otros ejercicios para hacer con respecto a esto de máximos y mínimos y se los voy a pasar al grupo. No es para presentar, pero para que ustedes estudien. Ah, les dijo que hicieran esos. Bueno, eh, como te digo, José Jonathan, solamente eso es de dominio de la función, lo que hemos aprendido en lo que es el análisis de funciones, solamente es el dominio, los rangos de existencia de esa función, nada más. Pero márqueles de... Pero bueno, ¿qué se puede decir? Vamos a entrar entonces a este tema de lo que es derivadas de funciones inversas.
Y para realizar estas derivadas, lo único que hay que hacer es, primero que nada, como hacíamos con los límites, esos límites no con las derivadas con exponentes variables, en vez de llamarle f, le vamos a llamar y, para poder trabajar más cómodamente. Entonces, y del arcoseno de x, ¿no ven? Entonces, para realizar esta derivada, lo único que tenemos que hacer es ahorita despejar esa x. Vamos a llevar al otro lado el arcoseno. ¿Cómo pasa al otro lado el arcoseno? Pasa como seno de y, ¿no ven? Al otro lado, o sea, ese arcoseno para llevarlo al otro lado, pasa como seno de y. Y eso va a ser igual a x. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esta función. Entonces derivamos a ambos lados de esa ecuación y vamos a tener lo siguiente. Para derivar primero el seno, vemos que dentro del seno no es una x, es una y. Por lo tanto, vamos a lo más profundo del seno y vamos a tener una y. Entonces derivamos y va a ser, la derivada de y simplemente va a ser y'. Salimos un poquitito y tenemos el seno. Derivada del seno va a ser el coseno de lo que está adentro, coseno de y, ¿no ven? Y eso va a ser igual a la derivada del otro lado. Derivada de x con respecto a x va a ser 1, ¿verdad? Bien, ahora lo que nosotros necesitamos hallar es esa y'. Por lo tanto, vamos a despejar esa y'. Vamos a llevar el coseno al otro lado a dividir. Entonces será 1 dividido entre el coseno de y. Sin embargo, no queremos hallar la derivada en función de y. Pero tampoco podemos reemplazar directamente esto porque no va a tener buena cara. Por lo tanto, entonces, cuando trabajamos con estas cositas, aquí se arma algo interesante. En realidad era que no puedo poner figuritas aquí por lo visto. A ver, vamos a abrir el Word. Denme un momentín. Me olvidé ese pequeño detalle. Ah, con el lápiz nomás. Ya, entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Se nos ha armado un triángulo y esto es importante que tengan en cuenta. Es importante que ustedes atiendan esta parte porque esto se hace bastante en lo que son las integrales. Lo que es el método de integración por el cambio de variable trigonométrica. Vamos a hacer harto este análisis, así que préstenle mucha atención a esto. Bien, aquí tenemos un coseno de y. El coseno de y. No, mentira. No el coseno, sino el seno. Fíjense que gracias a esta igualdad, esta que está acá, se ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a aplicar ese análisis del triángulo rectángulo. Entonces aquí nos dice que el seno de y, para nosotros ahora ese ángulo va a ser y, seno de y va a ser igual a x. Utilizando un análisis de un triángulo rectángulo, podemos decir lo siguiente, a ver si mi pulso me acompaña. Fíjense, se nos ha armado un triángulo rectángulo de esta manera. ¡Guau! Imaginemos que es un triángulo. Cuyo ángulo va a ser y, porque y está dentro del seno, ¿no ve? Entonces, vamos a decir que eso va a ser el ángulo. Entonces, aquí va a ser y. Listo. Ahí está, bonito. Ahora, seno de y va a ser igual a x. Hay un criterio bastante interesante con respecto a esto. Hay una forma de acordarse a qué le corresponde, digamos, opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y demás, ¿no ve? Hay un criterio que lo aprendí justamente de lo que es Julio, profe, que es que nos tenemos que acordar una palabrita mágica. La palabrita espérenme, la parte de abajo va a ser la H,
K, en un momentito, abajo será el H, TOA, se va a tener esta forma, esa palabra. O y abajo A. Entonces, ustedes tienen que acordarse la palabrita SOCATOA. Ya es una reglita memotécnica para que nosotros nos acordemos bien a qué le corresponde, cómo se utiliza esta palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, SOCATOA, no se olviden. El seno, fíjense acá, vamos a ir marcando con otro color más vivo. Seno, ¿qué va a ser igual? Seno va a ser opuesto sobre hipotenusa. Antes de continuar, están alzando. Brady Cruz, ¿estás alzando tu mano? ¿Quieres decir algo? No sé, se está volviendo loco mi pantalla nada más, ¿Sí? disculpe. Ah, Oh, ya, sí. no, no hay problema. Bien, entonces, para utilizar esto, como les iba diciendo, vamos a repetir la palabrita SOCATOA. Lo único que tenemos que acordarnos la palabra de esta manera, que se escribe de esa manera. Entonces, para que nosotros acordemos que el seno va a ser opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente va a ser el opuesto sobre el adyacente, ¿ya? Entonces esta reglita nos va a ayudar mucho para acordarnos de a qué le corresponde el seno. Entonces, como habíamos dicho, acuérdense que este X tiene denominador 1, ¿verdad? De esta manera. Entonces, ¿el seno qué es? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, lo que está arriba de este seno va a ser X. Y X entonces va a ser el opuesto por nuestra palabrita, que sabemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el opuesto, el cateto opuesto va a ser X y la hipotenusa va a ser 1. Listo. Entonces, acá en esta parte, por Pitágoras, vamos a decir que esta parte va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado, en este caso, ¿verdad? Eso va a ser elevado al cuadrado. Listo. Entonces, con estos datos ya podemos hallar todo lo que queramos de este triángulo. Podemos saber cuánto es la tangente, podemos saber cuánto es el coseno, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tengamos hallado estos componentes, gracias a este análisis de triángulos, podemos decir que el coseno de Y entonces va a ser igual a, ¿qué era el coseno? Era SOCATOA, coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno será simplemente el adyacente, el cateto adyacente, que en este caso va a ser esa raíz, va a ser la raíz de, un momentito, está bien ingresar, va a ser la raíz de 1 al cuadrado 1 menos x elevado al cuadrado, ¿verdad? Bajo el análisis de lo que es esa palabrita tan mágica que le he aprendido gracias a Julio Profe. Entonces, ya tenemos qué es lo que es coseno. Y en nuestra derivada aparece un coseno que a nosotros nos está molestando un poco. Entonces, porque tiene una y, ¿verdad? Entonces se ve feo. Entonces, bajo ese análisis podemos decir que y' al final va a ser igual a 1 dividido entre el coseno de y. ¿Qué es coseno de y? Es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien. Algo aquí que he obviado. Coseno era adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el adyacente es la raíz y la hipotenusa es 1. Por lo tanto, como el adyacente tiene que ir arriba y la hipotenusa en la parte de abajo, no he anotado el 1 porque el 1 siempre que está en el denominador no se anota. Así que ahí queda, ¿no ven? Pero acuérdense, coseno adyacente sobre hipotenusa.
Y de esa manera hemos hallado lo que es la derivada del arcoseno de esta función inversa. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como se realizan este tipo de derivadas de funciones inversas. Estas derivadas están en una de las tablitas que les he mandado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que les he enviado tablitas de las derivadas. Ahí están todos estos resultados que son importantes del arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cosecante, etcétera, etcétera. Bien, pero ya saben ustedes de dónde sale, cómo hallar aquello. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver. Acá tenemos un arco tangente, es otra vez otra función inversa. Entonces, primer paso que hacemos es llamar y en vez de f, porque la y es mucho más fácil de manejar, si se puede decir. Entonces vamos a tener el arco tangente de x. Y igual al arco tangente de x. Vamos a despejar esa x y vamos a pasar al otro lado el arco tangente. El arco tangente va a pasar al otro lado como la tangente de y, simplemente, ¿verdad? Siempre que pasamos seno, coseno, tangente, siempre que despejamos lo pasamos al otro lado, pasa como arco tangente, arco secante, arco seno, arco coseno, etc. Entonces, para pasar de arco tangente al otro lado, será tangente, ¿no? Es lo inverso hacemos. Despejamos X, en pocas palabras. Entonces, acá quedará, pasando el arco tangente al otro lado, tangente de Y, será igual a X. Listo. Ahora sí, derivamos. ¿Cómo derivamos? Tenemos a ambos lados de nuestra ecuación, tenemos que derivar. A un lado de la ecuación tenemos la tangente de Y. Tenemos que derivar la tangente de Y. Dentro tenemos una Y, no una X. Por lo tanto, derivamos Y. Derivada de Y será simplemente Y'. Salimos un poquitito y vamos a tener el arco tangente. El arco, mejor dicho, la tangente. Ya saliendo un poquitito de esa Y tenemos la tangente. Y la derivada de la tangente será secante elevado al cuadrado de Y, de lo que está adentro. ¿No ve? Derivada tangente secante cuadrado. Sí, está bien, no me estoy confundiendo. ¿Por qué me estoy confundiendo? ¿Dónde está mi librito? Mi librito. Listo. Para estar segura, ¿por qué? Por ahí me estoy confundiendo con la derivada de la secante y pues ya valió. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Derivada de la tangente secante cuadrado. Efectivamente, no me he confundido, menos mal. Entonces, continuamos. Derivada entonces de la tangente es secante al cuadrado de Y. Y esto va a ser igual entonces a... Entonces, hemos derivado tangente de Y. Al otro lado tenemos que derivar X. Derivada de X con respecto a X será 1. Y lo que queremos hallar es Y', esa derivada. Entonces, Y' va a ser igual a... Esa secante al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces será secante elevado al cuadrado de X, o digo de Y. Listo. Sin embargo, no acaba ahí porque está en función de Y, pero nosotros no queremos en función de Y, queremos todo en función de nuestra variable original, que era la X. Vamos a hacer entonces exactamente el mismo análisis. Recuerden que nosotros podemos escribir de esta manera. Para ver más claramente, vamos a escribirlo de esta manera, ¿sí? Vamos a agarrar esto. Va a ser entonces igual a 1 dividido entre ese cuadrado, lo vamos a escribir de esta manera. Secante de Y. Ustedes saben que es lo mismo escribir así que escribir como está en la parte de arriba, ¿verdad? Es lo mismito, escribir así que escribir así. Lo mismo. Ahora, para ver más claramente hecho esto, vamos a hacer el análisis de lo que es el triangulito que les había dicho. Y esto va a ser, tenemos aquí no la secante, sino la tangente. Agarramos esta igualdad que habíamos hecho, ¿no ve? Esto de acá. Vamos a partir de aquí. Entonces, sabiendo que la tangente de Y va a ser igual a X,
Se nos ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a hacer otra vez este análisis. Ay, no, eso no va a dar. Esperen, no va a unirse. Vamos a hacer otra vez. ¡Guau! Listo. Pues ahí se va. Listo, entonces, se nos ha armado un triángulo rectángulo en el cual nosotros observamos que como es tangente de Y, el ángulo... Chicos, ay, casi me vuelvo sorda. Sus micrófonos, no se olviden al entrar. Listo. Entonces, se nos ha formado este triángulo cuyo ángulo es Y. ¿Por qué decimos que el ángulo es Y? Porque es el que está dentro de nuestra función trigonométrica, ¿verdad? Ahora sí, nos acordamos de la palabrita mágica. Que vamos a copiarlo nomás ya, de acá. Nos acordamos de nuestra palabrita, gracias al Julio Profe, SOHCAHTOA. Entonces, tenemos aquí nosotros una tangente. ¿Qué es la tangente? Es opuesto sobre adyacente, como vemos acá. Tangente es opuesto sobre adyacente. Eso va a ser tangente. ¿Listo? Entonces, bajo ese análisis, nosotros observamos que esta X tiene como denominador 1, como ya saben. Y vemos, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto estará arriba, que le corresponde al X. Y el adyacente estará abajo, y eso le corresponde un 1, ¿verdad? Arriba el opuesto, abajo el adyacente. Entonces, va a verse de esta manera. Recuerden que el cateto adyacente es el que está justamente del angulito ahícitos. Y el opuesto es el que está opuesto, obviamente. Ahora, para hallar la hipotenusa, ya tenemos todos los datos. Sabemos que la hipotenusa es la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, que va a ser el cuadrado del cateto adyacente, es decir, 1 al cuadrado, más, en este caso, suma del cuadrado de los catetos. El cuadrado del cateto opuesto, que será x al cuadrado. ¿No ven? Eso sabemos porque Pitágoras, gracias a Pitágoras es que tenemos esto, va a ser la hipotenusa elevado al cuadrado. Ay, esperen un momentito. Y eso sabemos que va a ser igual a cateto opuesto, cateto opuesto elevado al cuadrado, más el cateto adyacente elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hallar la hipotenusa, simplemente este cuadrado va a pasar como raíz cuadrada al otro lado, y de esa manera podemos decir que esto va a tener esta forma. Ahora sí, una vez que tengamos este triángulo formado, vamos a poder hallar lo que es la secante. ¿Pero qué es secante? La secante es 1 sobre el coseno, ¿ya? Vamos a anotar eso también acá. En este caso va a ser secante de Y. En este caso, bueno, siempre va a ser así que vamos a ponerle un número cualquiera, ¿ya? Seno de A va a ser igual a 1 sobre coseno de A. Esto lo sabemos de colegio, pero para recordar viene bien. Y vamos a tener el cosecante de un número A va a ser igual a 1 sobre el seno de A, ¿verdad? Entonces, para acordarnos mejor, fíjense que aquí es coseno y acá será secante. Aquí será seno y acá será cosecante. Lo más intuitivo sería pensar que el cosecante va a ir con el coseno, pero no, es al revés, ¿ya? Entonces acuérdense, coseno va a ir con el secante, con lo opuesto que debería ser, ¿ya? A ver si no me estoy equivocando, porque siempre he hecho así.
¿Dónde está esa parte? Está en los límites trigonométricos. No sé por qué estoy dudando bastante últimamente por culpa de mi examen. Siempre dudando horriblemente. Nunca duden de ustedes. Traten de no hacerlo. Ay, uy, uy, uy. Ya estoy perdiendo mi tiempo. Tenemos 10 minutos. Ya, es así. Secante va 1 sobre coseno y cosecante 1 sobre el seno. Bien. Ahora, una vez que sabemos lo que es el secante y lo que es el cosecante, nosotros tenemos aquí el secante. Entonces nos vamos y nos fijamos acá, en nuestra palabrita mágica que también nos sirve para hallar estas cositas de acá. ¿Qué va a ser secante? Va a ser el coseno de A. ¿Y qué es el coseno? Es adyacente sobre hipotenusa. Pero fíjense que el coseno está por debajo, ¿verdad? 1 sobre el coseno. Entonces lo único que vamos a hacer para hallar la secante es agarrar y voltear, su volteadito. Entonces para el secante será hipotenusa sobre adyacente, ¿ya? Su volteadito para el secante. Secante, 1 sobre coseno. Y como es 1 sobre coseno, vamos a tener que voltear estos dos. ¿No ve? Su volteadito. Entonces, secante será hipotenusa sobre adyacente. Ahora sí, vamos a escribir eso aquí. Secante de Y va a ser, como habíamos dicho, hipotenusa. La hipotenusa es esta raíz. La raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Hipotenusa sobre adyacente. Y el cateto adyacente es 1. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos lo que es el secante. Y este secante podemos escribir simplemente como secante de Y. Como está sobre 1, podemos obviar ese 1 de ahí. Y escribir simplemente la raíz cuadrada. Y listo. Ahora vamos a reemplazar lo que acabamos de hallar acá. Y va a quedar como 1 dividido entre la secante de Y es esta raíz. Vamos a copiar en vez de secante lo que acabamos de hallar. Y eso sabemos que está elevado al cuadrado. Ahora vemos que este cuadrado se va a simplificar con esta raíz y simplemente nos va a quedar como la derivada de Y, o sea, la derivada del arco tangente será 1 dividido entre 1 más x elevado al cuadrado. Y listo. Ahí queda, porque ya está en función de x. Entonces, de esa manera nosotros hemos encontrado lo que es la derivada de este arco tangente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Siempre se voltea siempre que utilices secante, cosecante o cotangente. Si tienes aquí coseno, seno, utilizas tal y como está, ¿sí? Se voltea cuando tengas secante o cosecante o cotangente, ¿ya? Porque en el anterior caso nos había salido coseno. Entonces, como es coseno, se utiliza tal y como está, adyacente sobre hipotenusa. En este caso nos ha salido secante. Y como es secante, vamos a voltear. Hipotenusa sobre adyacente. Solamente los casos de secante, cosecante o cotangente, nada más. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no hay preguntas, vamos a parar un cachitín aquí. Les voy a mandar otro enlace en un cachito, ¿sí? Nos queda menos de 5 minutos, así que ahorita les envío otro enlace y ingresen rapidín para que tengamos buen tiempito para realizar lo que nos falta. Hasta ahorita.